Decíamos una de las primeras clases, que las cartas de San Pablo pueden dividirse en tres grandes grupos. Las que se llaman las grandes cartas, las cartas de la cautividad y las cartas pastorales. Las grandes cartas, que son las dos cartas a los tesalonicenses, las dos cartas a los corintios, la carta a los gálatas y la carta a los romanos. Después viene un segundo grupo, en este orden cronológico que nos hemos fijado, las cartas de la cautividad, que se refieren a la primera prisión romana de San Pablo, carta a los filipenses, colosenses, efesios y Filemón. Todas estas cartas están dirigidas expresamente a comunidades, salvo la carta a Filemón, que es la última que hemos visto. Y el último grupo de cartas se llaman cartas pastorales, porque están dirigidas a los responsables de alguna de las comunidades cristianas del siglo I. Y allí tenemos tres cartas en este último grupo, cronológicamente es el último. La primera carta a Timoteo, la carta a Tito y la segunda carta a Timoteo. Hoy veremos la primera carta a Timoteo. Pero tener en cuenta que las cartas pastorales tienen que ver con un periodo de libertad entre las dos prisiones romanas, la 1 Timoteo y la carta a Tito, así como una situación cronológica. Y la segunda carta a Timoteo, la última carta que escribe San Pablo, tiene lugar durante la segunda prisión romana. Podría llamarse de la cautividad también, pero en este caso es de la segunda prisión romana, poco antes del martirio de San Pablo. Como sabemos, la primera prisión romana, Pablo es liberado. Durante ese periodo escribe 1 Timoteo y Tito, y en la segunda prisión romana, que será la definitiva, que va a derivar finalmente en su martirio, la segunda Timoteo. Las tres cartas tienen rasgos similares, siendo dirigidas a los pastores, a los responsables de la comunidad cristiana, a los episcopos, y contienen normas y consejos prácticos para el ejercicio del ministerio y la conducción de las iglesias. Son muy precisas, muy concretas. Cambia bastante el estilo de San Pablo en estas cartas pastorales, que además, si bien es cierto que están dirigidas a personas individuales determinadas, que son Timoteo y Tito, no a comunidades, sin embargo los consejos que les da, las exhortaciones, etcétera, por supuesto que son para el ejercicio pastoral en esas comunidades concretas, para el ejercicio pastoral en general, y para la iluminación también de todos los miembros de esa comunidad. Por eso son también útiles para nosotros. Por supuesto, la palabra de Dios está dirigida a todos. La primera carta a Timoteo, entonces, la datación probable, año 65, escrita tal vez desde Macedonia, luego, como decíamos, de que Pablo fuera liberado de su primera prisión en Roma. El destinatario es, obviamente, Timoteo. Dice en el saludo de la carta, en la introducción, en el comienzo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz
de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aparece explícitamente el destinatario. Pablo le escribe concretamente a Timoteo. Timoteo era un cristiano convertido por Pablo en el curso de su primer viaje apostólico, hijo de una mujer judía y de un padre griego. Ahí habría que consultar Hechos 16:1, si es que está bien la cita, donde estaría esa referencia. Hechos 16:1 dice: llegó también a Derbe y Listra, había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Allí está la referencia a este personaje al cual San Pablo le dirige la carta. Y acompañará al apóstol en la mayor parte de sus viajes, gran compañero de San Pablo. Gran compañero de San Pablo. Es enviado por él a Tesalónica y en otra ocasión a Corinto. Y en las cartas de Pablo, que Pablo le dirige, aparece como responsable de la iglesia de Éfeso. En el versículo 3 de 1 Timoteo dice: al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, etc. Y le va presentando el plan pastoral, o sea, para qué lo ha dejado a cargo de la iglesia en Éfeso. ¿Cuáles son las características generales de la carta? Responde a la situación que atravesaba la iglesia de Éfeso, y Pablo enseña y aconseja a Timoteo sobre su misión pastoral. Si bien es muy concreta en sus determinaciones, muy precisa, no deja de exponer un mensaje teológicamente profundo. O sea, no son meras determinaciones, meras exhortaciones o mandatos o líneas de acción, sino que todo eso se fundamenta en un mensaje teológicamente muy profundo. El contenido, vamos a ver brevemente el contenido. Tenemos una fórmula introductoria, que es la que hemos leído recién, los dos primeros versículos. Se consigna allí al autor con las determinaciones propias de su autoridad apostólica, algo que en esta época especialmente de Pablo tenía una gran importancia. Lo hemos visto en algunas de las cartas que se objeta la autoridad apostólica de Pablo. Y entonces Pablo ve que las objeciones contra esa autoridad redundan en un mal para los cristianos. Él no lo dice, no enseña en nombre propio, sino en nombre de Cristo. Se consigna el autor entonces, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador. Ha sido enviado. Hay un mandato sobre Pablo para que proceda como lo hace, con esa autoridad. Y es interesante el destinatario, hijo en la fe, le dice a Timoteo, hijo en la fe, con lo cual no solamente queda de manifiesta la condición de Timoteo como alguien evangelizado por Pablo, sino el parentesco en la fe. La fe engendra un parentesco espiritual que es mucho más real que el parentesco por la carne, es mucho más un vínculo espiritual, es mucho más fuerte. Así que fíjense, con esa pequeña nota, hijo mío en la fe,
nos está hablando de la filiación divina y de la fraternidad que esa filiación divina engendra. Es decir, los miembros de la Iglesia guardan un parentesco misterioso, espiritual, sobrenatural con Dios, recibido el día del bautismo, y de allí ese parentesco con los demás, con los hermanos, así llamados en justicia, los hermanos, la familia de los hijos de Dios, los miembros del reino de los cielos, los hijos de Dios en la fe. Pablo también desea el habitual gracia y paz, y añade aquí ese saludo, ese deseo que siempre Pablo pone en sus cartas, gracia y paz, esa plenitud de los bienes del Mesías, traídos por el Mesías, y acá añade también la misericordia, ese amor entrañable, nota distintiva que le desea Pablo a Timoteo. Inmediatamente comienza el mensaje y comienza con lo que podríamos decir es el gran tema de estas cartas, que es conservar la sana doctrina. El gran tema es la sana doctrina, pero no como una cuestión puramente teológica como a veces se entiende lo teológico como teórico, como intelectual y nada más, sino esa teología o esa doctrina que va a ser el depósito de la fe tiene esencialmente que ver con la salvación y por lo tanto conservar la sana doctrina es una de las expresiones más importantes de la caridad, conservar la sana doctrina. Porque la sana doctrina tiene que ver con la salvación. San Pablo lo advertía varias veces en las situaciones que hemos ido viendo en cada una de las cartas, como las doctrinas gnosticizantes o judaizantes o bueno, de estas doctrinas paganas que por ahí se introducían en las comunidades, San Pablo lo critica, lo denuncia, lo corrige, porque afectan la salvación. Por lo tanto, la sana doctrina no es una cuestión alejada de lo pastoral, estas cartas son las cartas pastorales, sino esencial a lo pastoral. Por eso es un tema aquí predominante. Se entiende que había problemáticas serias en este sentido ya en aquel tiempo. Y el conservar la sana doctrina tiene, en ese conservar la sana doctrina y exponerla y desarrollarla y cuidarla, el pastor tiene una responsabilidad particular. Luego de este saludo que veíamos recién, el texto no prosigue con la usual acción de gracias, que aparece más abajo, sino con una pauta básica inicial en la misión de Timoteo. El peligro de los que enseñaban falsas doctrinas que atentaban contra la fe. Y ahí tenemos los versículos 3 y 4, que leíamos un poco recién. Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que, lo primero que le dice es esto, para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas. Acá la palabra extraña tiene que ver con doctrinas heterodoxas, doctrinas equivocadas, doctrinas incompatibles con el Evangelio. Con mayor o menor explicitación, algunas por ahí son más claras, otras menos, más sutiles algunas. Ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, que se prestan más para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. Fíjense que cómo inicia, ¿no?, el planteamiento.
Gran cuidado con la ortodoxia doctrinal, con no desviarse, con no corromper el depósito de la fe. ¿Por qué? Dice, porque todo esto incide en la salvación. Dice, todo esto se presta para promover divisiones, enfrentamientos, luchas, y obstaculizan el plan de Dios. O sea, nos separan de la salvación. Pero no solamente dice esto San Pablo, o sea, esa precaución para que se conserve la sana doctrina, impidiendo las doctrinas extrañas, en orden a mantener el camino de la fe. Pero después en el versículo 5 dice algo muy interesante, que es el fin de este mandato es la caridad, que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta, de una fe sincera. Y va a poner un ejemplo. Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en vana palabrería, pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Pero acá destaco simplemente esto. Por supuesto no vamos a leer toda la carta, más que recomendada, pero destaco simplemente esto. Es un mandato de conservar la sana doctrina, pero fundado en la caridad. El fin de este mandato es la caridad. Pero la misión de Timoteo tiene también un carácter positivo, no solamente la precaución o la denuncia sobre esta problemática doctrinal que incidía en la fe y por lo tanto en la salvación, sino un carácter positivo que es enseñar la verdad, con la palabra y con la manera de vivir. Eso está en capítulo 4. Dice, procura en cambio ser para los creyentes, 4, 12, 13 y 16. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza, este carácter magisterial que en el pastor alcanza una dimensión eminente. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Fíjense cómo está remarcada la profunda unidad entre la doctrina y la vida. Y un acento particular en este ejercicio de la caridad, que es manifestar la verdad, tanto con la palabra como con la propia vida. Pablo destaca la importancia de enseñar y predicar la verdadera doctrina, perseverando en el mandato del Señor. Timoteo debe apartarse de todo lo que ponga en riesgo su fe, y Pablo le señala las prioridades fundamentales de su vida. Eso está en el capítulo 6. Dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate, conquista la vida eterna a la que has sido llamado. O sea, huir de todo lo que distancie al pastor. Y esto que se dice del pastor se dice también de los fieles, con otro nivel de responsabilidad u otro ámbito de ejercicio. Evitar todo lo que nos pueda apartar de Dios. Eso está en 6:11.
huye de estas cosas. Y ahí antes, por supuesto, ha descrito aquellas cosas de las cuales hay que huir. Cito algunas nada más. Las envidias, las discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin. El enriquecimiento, o la codicia, digamos, mejor dicho. De hecho, pone la codicia como la raíz de todos los males. En 6.10, la raíz de todos los males es el afán de dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. La codicia. En los 10 mandamientos, creo que lo hemos recordado varias veces. El primer mandamiento es la caridad, el último, el amor a Dios sobre todas las cosas, y el último es muy parecido al primero, pero expresado en sentido negativo, prohibiendo la codicia, no codiciar. Porque la codicia es la perversión del amor. Y el amor, cuando se pervierte, es verdaderamente la raíz de todos los males. Por eso todos los mandamientos están enmarcados por el amor, ya dicho en sentido positivo, el amor auténtico, el amor verdadero, ya en sentido negativo, la prohibición de la codicia. Así que el pastor debe apartarse de todo esto y, por supuesto, debe buscar que su rebaño también se aparte de estos comportamientos. La carta contiene también precisas indicaciones sobre el comportamiento de los cristianos en sus diversos estados y condiciones de vida. Tenemos allí una descripción en el capítulo 5 de los fieles en general, cómo comportarse de manera acorde a esta sana doctrina y a la caridad que la fundamenta. Las referencias a la segunda venida de Cristo, si bien no ocupan una extensión considerable en el texto, son fundamentales para comprender el sentido del presente. Hay unas referencias mínimas a la segunda venida de Cristo, pero tiene este sentido. Sin tener presente el triunfo o la expresión definitiva del triunfo de Cristo, no se puede comprender el trayecto que estamos recorriendo en la fe. Y finalmente, en la conclusión, tenemos, además del saludo de San Pablo, concluye insistiendo en su exhortación a conservar intacto el depósito de la fe. Palabra clave, depósito de la fe. Evitando con sumo cuidado todo aquello que pueda intentar alterarlo. Dice Timoteo, guarda el depósito, atesora, cuida, protege, valora. Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia sea con vosotros. Este depósito de la fe, idea muy, muy importante, que tiene que ver con lo recibido, con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de Cristo, recibido, mensaje ordenado, por supuesto, a la salvación, y en el cual el pastor tiene una responsabilidad particular. Esa es una mirada general sobre la carta. Ahora vamos a leer algunos pasajes más de estas partes que hemos detectado, sobre todo del cuerpo de la carta. Les decía que primero advierte sobre los falsos maestros. También habla, vamos recorriendo algunos temas más puntuales, habla sobre la ley, gran tema que nosotros veíamos, por ejemplo, en
Gálatas y Romanos. Así que la ley ahí es planteada sobre todo en relación con aquellos que todavía no han recibido el amor de Dios. Por eso dice, no ha sido instituida para el justo, sino para los rebeldes. Como un correctivo para aquellos que todavía no son justos, aquellos que todavía, en los cuales todavía no está presente el amor de Dios, porque aquel en el cual reina el amor de Dios cumple necesariamente la ley. Termina siendo casi una consecuencia el cumplimiento de la ley. Acá no está disociado amor y ley. El que ama no cumple la ley, el que cumple la ley no ama. No ese es el planteamiento. Sino que la ley está presentada más bien como un correctivo muy firme para aquellos que se apartan de Dios, y muestra el justo como alguien que ha superado la ley, pero no porque no la cumpla, sino porque la cumple en un nivel mucho más profundo a causa del amor. Por eso dice, ha sido instituida no para el justo, sino para los rebeldes, y hace una colección también de diversidad de pecados, de transgresiones. Después habla sobre su vocación. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, me consideró digno de confianza. Hace como un pequeño examen de conciencia de su vida pasada, pero la sobreabundancia de la gracia en él. San Pablo percibe y valora con una claridad meridiana la obra de la gracia, incluso en él que estaba tan apartado de la verdad. Después va a hablar sobre la responsabilidad de Timoteo, combate este buen combate, conservar la fe, conservar la conciencia recta. Vuelve a insistir sobre este tema. Después recomienda oraciones, plegarias, súplicas por todos, rezar por todos. Gran obra de misericordia, rezar por todos. Esto es bueno y agradable a Dios, dice. O sea, el motivo es muy interesante acá, porque Pablo lo dice casi al pasar, y uno lo lee y ya está. Pero el motivo por el cual se hacen las cosas. San Pablo no da prescripciones nada más, sino que las motiva. Y el motivo es este, porque agrada a Dios. Magnífico lo que dice. ¿Por qué hay que rezar por todos? Porque agrada a Dios. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, sin ira, sin discusiones. Esa orientación hacia Dios. Por eso dice, elevando hacia el cielo unas manos piadosas. Rezar como una orientación hacia Dios. Después habla de diversas situaciones de la comunidad. Con respecto aquí a las mujeres, habla de el verdadero adorno, que no está en lo exterior, sino en lo interior. Esto lo dice expresamente San Pablo sobre la mujer, para evitar la vanidad, pero es válido para todos. Siempre cuando Pablo dice algo, de una o de otra manera es aplicable a todos. O sea, el verdadero adorno, la verdadera belleza es la de la virtud.
las obras buenas, dice. Hace unas referencias al pecado original, a la diferencia entre Adán y Eva. Después las leen, son políticamente muy incorrectas, políticamente incorrectas, pero nos muestra cómo es Eva quien es seducida por Satanás. Y después, por supuesto, Adán participa en silencio de ese pecado de Eva. Y entonces, acá en referencia a estos principios, no se queda en la descripción negativa, sino que da pautas de salvación. Perseverar en la modestia, en la fe, en la caridad, en la santidad. Pero me interesa destacar sobre todo esta belleza interior que San Pablo acentúa. En también evitar, aunque no lo dice con esas palabras, pero evitar tal vez uno de los rasgos más negativos de nuestro tiempo, que es la superficialidad, la pura exterioridad de nuestro tiempo. Siempre sucedió, es decir, Pablo lo denuncia de diversos modos a esto. Jesucristo mismo lo dice. Hacen todo para que los vean cuando critica a los fariseos. Lo hacen para ser vistos. Entonces ya tienen su recompensa. En cambio, nuestra recompensa es que Dios nos mire, lo que Dios ve en nosotros. Por eso, sobre un tema que puede resultar un poco polémico, más en nuestros tiempos, saber darle una lectura que aprovecha el espíritu cristiano general, toda circunstancia, siempre la vida interior como el verdadero fundamento de todo lo demás, como el verdadero motivo. Después en el capítulo 3 hace algunas referencias a los que presiden la comunidad, ahí más directamente a los pastores, la perfección de vida, irreprensible, sensato, educado, hospitalario, o sea, virtuoso en definitiva, porque la virtud es la perfección del hombre. De buena fama, o sea, ser virtuoso y parecer también, no solo parecer virtuoso, sino serlo, pero las dos cosas, por la visibilidad que tiene. Y esto también, insisto, vale para todo cristiano. Esa objeción de que los cristianos, una objeción que esconde, por supuesto, una autojustificación por parte de quien la hace, ¿no? De que los cristianos somos muy buenos dentro del templo y por fuera, cuando salimos en la vida cotidiana, borramos con el codo lo que escribimos con la mano, vivimos de otra manera, vivimos de una manera pagana afuera del templo. Pero aquí he expresado en sentido positivo la necesidad del testimonio de vida, la coherencia de vida también, podríamos decirlo en ese sentido. También a los diáconos, dignos, sin doblez, conciencia pura. Menciono algunas cosas nada más que son recomendaciones o exhortaciones que Pablo hace puntualmente a determinados oficios dentro de la comunidad, pero que son válidas con las determinaciones concretas para todo cristiano. Después San Pablo dice: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti,
pero sí tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. O sea, tiene esperanza de ir a verlo a Timoteo, pero le adelanta mediante esta carta lo que Timoteo debe vivir y transmitir a los demás. Después vuelve nuevamente con el tema de los falsos doctores. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Es muy potente la manera de hablar aquí. Se refiere a los últimos tiempos, algo que ya había comenzado ahí en tiempo de Pablo, por supuesto, pero con una mirada hacia los últimos tiempos, donde la doctrina se deforma hasta tal punto que afecta gravemente el camino de la fe. Sobre diversos temas concretos, ¿no? La prohibición del matrimonio, ciertas comidas, hay como una resonancia judaizante detrás. La recomendación de enseñar, de ejercitarse en la piedad. Dice también, que nadie menosprecie tu juventud, se ve que era muy joven Timoteo. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, bueno, lo que leíamos recién, no descuidar el carisma que hay en ti, no descuidar la misión que tiene que cumplir, ocuparse en lo fundamental, ocuparse en los fundamentos de la vida cristiana, propia, personal, y también enseñándola, proponiéndola. Bueno, tiene muchas enseñanzas aquí con respecto a la manera de proceder con el prójimo, al anciano, a los jóvenes, a las ancianas, a las jóvenes, a las viudas, después a los presbíteros también. Destaca especialmente en el caso de los presbíteros la predicación y la enseñanza. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Pero, insisto, un poco de manera redundante, no por una cuestión puramente intelectual, sino porque tiene que ver con la salvación, con señalar el camino, con ayudar a que el cristiano progrese en ese camino de la fe. También acá los esclavos, esto tiene que ver con lo que decíamos la otra vez de la carta a Filemón, va proponiendo los principios que derivarán después, o allí mismo, en la dignidad, auténtica dignidad cristiana. Vuelve otra vez, es muy insistente con esto, el doctor verdadero y el falso. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras y a la doctrina, está cegado por el orgullo. Promueve disputas, contiendas, todo eso que hace un rato decíamos tiene que Timoteo evitar. O sea, evitar todo esto y practicar siempre el bien, la justicia, la piedad, la fe. Hace grandes enumeraciones San Pablo en esta carta de tanto aspectos negativos a evitar como aspectos positivos a practicar. Los peligros de la riqueza, etc. Así que esta es la primera carta a Timoteo, es bastante diferente a las
a las anteriores que hemos visto, no solo porque el destinatario es una persona concreta, sino porque es un pastor, y las exhortaciones tienen este fundamento, resumiendo un poco, un gran acento puesto en la sana doctrina, en vivirla, en conservarla y en enseñarla, la responsabilidad especial del pastor en eso, y participar esa responsabilidad, o sea, en esa responsabilidad participan también los fieles en diverso grado y en diversidad de circunstancias. O sea, cuando leemos esto, y me parece bueno destacarlo, cuando leemos las cartas pastorales, en este caso la primera a Timoteo, no excluirnos de nuestra condición también de destinatarios. También nosotros somos destinatarios de esta carta, en lo que podemos y debemos vivir de lo que San Pablo recomienda concretamente a Timoteo en el ejercicio de su misión pastoral.